Bueno, seguimos con Gálatas. Ahora empezamos con el capítulo 2 y vamos a leer del 1 al 10. Gálatas 2, del 1 al 10. Dice: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero a los que tenían cierta reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Gracias, Dios, por tu palabra. Te pedimos que nos guíes a través de ella y nos enseñes, porque necesitamos que tú nos estés guiando en todas estas cosas, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Dice Pablo, que ya venía hablando acerca en 2 Corintios, de la defensa de su ministerio, y ahora a los Gálatas, que seguramente fue la primera epístola de Pablo, les empieza a decir, como ya les decía antes, que no había necesitado ayuda, o no había necesitado que su ministerio fuese refrendado por persona alguna, sino que eso había provenido de parte de Dios. Y ahora dice, sigue con esta hilo argumental y dice, bueno, después de 14 años subí otra vez a Jerusalén. Habíamos visto la vez pasada había sido la primera vez que había ido a Jerusalén y cómo había sido recibido. Y ahora dice, después de 14 años recién fui a Jerusalén, con Bernabé llevando también a Tito. Y ese pasaje, el pasaje paralelo de esto, de cuándo fue a Jerusalén, está en Hechos 15. Y si vamos a Hechos 15, ellos estaban en Antioquía de Siria, después de haber realizado un viaje misionero, habían vuelto a Antioquía. Y dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como vemos, en primera instancia, la razón por la que habían ido a Jerusalén después de 14 años, y en esa ocasión, que se relata en Hechos 15, es por la misma razón por la cual estaba escribiendo a los Gálatas. La razón de que habían entrado algunos, falsos maestros, para enseñar falsas doctrinas a los cristianos. Y le habían dicho, miren, si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. De manera que si primero no son judíos o no aceptan los ritos judíos, no pueden después ser salvos o no pueden ser del todo cristianos, sino que su cristianismo no estaría basado en en la verdad. Y Pablo peleó mucho contra esto. Y quizás todo el tiempo de su ministerio, uno de los principales una de las principales fuerzas en contra de su ministerio fueron estos falsos maestros que introducían esta doctrina. Doctrina que está vigente hoy en día, como todos lo sabemos, ¿no? Hay muchos que consideran que ser medianamente judío o practicar ritos de la religión judía los hace mejores cristianos o los pone en otro nivel de cristiandad, lo cual ya Pablo mismo decía, esto no es cierto, no es así. Esto es una falacia.
Y Pablo no andaba con pequeñeces al respecto, sino que lo combatía con mucho rigor y con mucha fuerza. De manera que esto, lo que nosotros estamos viviendo hoy, lo que vivía Pablo en ese entonces, no es nuevo y va a seguir sucediendo. No solamente estas falsas doctrinas, aunque esta era la falsa doctrina que existía entonces y existe ahora, pero hay otras falsas doctrinas, muchas, que fueron ingresando a la iglesia y que Pablo fue combatiendo para beneficio de los cristianos. Y bueno, seguirán entrando como entraban en ese momento. Y tenemos que estar dispuestos a combatirla. Y dice en el versículo 2 del capítulo 15 de Hechos: y como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar la cuestión. De manera que Pablo y Bernabé no anduvieron con pequeñeces, ni dijeron: ay, pobrecitos, vamos a actuar en amor y vamos a dejar que ellos, pobrecitos, sigan avanzando y sigan en esta falsedad. No, tuvieron una discusión y una contienda no pequeña. Quiere decir que Pablo no anda con liviandad, no anda con cuestiones blandas, con actitudes tibias cuando pasan este tipo de cosas. Cuando pasan este tipo de cosas, cuando hay pecado, cuando hay desobediencia a la palabra, cuando hay falta de observancia de la ley de Dios, no se puede andar con tibieza, no se puede andar con actitudes tibias, no se puede estar sin pelear con una clara posición en contra de esas falsas enseñanzas. Ya se lo había dicho también a los corintios en 2 Corintios 13:2, sin irnos de Hechos, dice: he dicho antes que ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, os escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Y no podemos decir que Pablo no amaba a los corintios, como tampoco podemos decir que Pablo no amaba a los gálatas. Sin embargo, Pablo no estaba dispuesto a ser indulgente con el pecado, situación que nosotros debemos imitar hoy en día. Existe una falsa impresión, tal vez, yo digo falsa doctrina, de que si realmente tenemos amor no podemos decirle a la persona que está en pecado, o no podemos decir nada que pueda tal vez ofender a las personas que están en pecado. Sin embargo, Pablo dice: no seré indulgente, y no le importaba, como ya habíamos visto en Gálatas 1:10, que había dicho solamente que Gálatas 1:10, habíamos visto claramente cómo Pablo dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Dios. Y esto trae conflictos. Esto trae discusión y contienda, a veces no pequeña como la que tuvieron Pablo y Bernabé. Sí, a veces trae. A veces trae enojo de la otra persona, o trae enojo de aquellos, incluso a veces de los que más queremos. Sí, trae enojo de los que más queremos. A veces trae distanciamiento y a veces trae situaciones dolorosas. Pero Pablo no estaba dispuesto a ser indulgente con esto, porque de esto depende la salvación de aquellos a quienes amamos. Y Pablo sabía que de esto dependía la salvación de aquellos a quienes él amaba con todo el corazón: a los corintios, a los gálatas y también a los tesalonicenses, y a los colosenses, y a los filipenses y a los efesios. Y él los amaba profundamente. Entonces no podía ser indulgente. Y esto es hacia nosotros un llamado de atención. Ahora que se está difundiendo conceptos como la crianza respetuosa, como el trato respetuoso aún de nuestros propios hijos, que hay que dejarlos hacer lo que quieren porque eso está bien. Pablo no está de acuerdo con eso. Habla de formación, de educación, de disciplina, de poner límites. Pablo
está abiertamente diciendo: no voy a ser indulgente con ustedes. Lo que les tenga que decir se los voy a decir. Y si ustedes se ofenden, me va a doler quizás más a mí que a ellos. Como decían nuestros padres, que cuando nos daban un chirlo, dice: me dolió más a mí que a vos. Me decía mi viejo por lo menos, y mi mamá. Me dolió más a mí que a vos el chirlo, pero el chirlo te hizo bien. Y la reprimenda, la disciplina, le hace bien a aquellos a quienes amamos. No podemos dejar de decir aquellas cosas que tenemos que decir. Y especialmente cuando se trata de falsas doctrinas, en el caso de Pablo a los Gálatas, aquellos que estaban entrando en estas falsas doctrinas. Dice: entonces tuvieron una discusión y contienda no pequeña, y fueron enviados entonces a Jerusalén. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. De manera que ellos venían y decían: ustedes si no se circuncidan no pueden ser cristianos. Ellos decían: esto no es así, esto no es así. De hecho, acá a los Gálatas le dice que aún Tito no fue obligado a circuncidarse. De manera que Pablo, con mucha energía, muy enérgicamente, los combatía. Y esto, cuando se trata de falsas doctrinas, como dice Judas en el versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los hombres. Que ha sido una vez dada a los hombres. Contendáis fervientemente por la fe. Contendáis fervientemente por la fe. Hay cuestiones que son secundarias. Si creemos que va a venir la tribulación y después la venida de Cristo, que si va a haber o no va a haber tribulación, que si el arrebatamiento va a ser antes o después, que si uno es amilenial y el otro es premilenial. Hay cosas que son secundarias, que si tomamos la Santa Cena en una sola copa o vamos a varias cosas. Hay cosas secundarias, pero hay cosas que son fundamentales. La obediencia a la palabra es fundamental. La obediencia a la palabra es fundamental. Y Pablo lo sabía muy bien. Por eso Pablo con toda claridad dice: no voy a ser indulgente con ustedes. No voy a ser indulgente con ustedes. Y si volvemos a Hechos 15:9, vemos que Tito no fue obligado a circuncidarlo. Y Hechos 15:9 dice que ninguna diferencia, vamos desde el 8, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, a los gentiles por supuesto, lo mismo que a nosotros, los judíos. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por su fe sus corazones. De manera que no existe tal cosa, como decían en este momento estos judaizantes, de que si queremos ser mejores cristianos tenemos que transformarnos o seguir las leyes judías. De ninguna manera, no existe una cosa semejante. Y Pablo lo decía con toda claridad. Así como toda falsa doctrina que ingrese a nuestras iglesias debe ser contrastada con la palabra, debe ser contrastada con esta palabra para poder saber si eso es correcto o no es correcto, como decíamos la semana pasada, como los cristianos de Berea, que ellos iban y consultaban la palabra a ver si las cosas que Pablo decía eran así. Toda aquella doctrina que escuchamos, todo aquello que oímos, tiene que ser contrastado con la palabra de Dios. Y volvemos a Gálatas. Como esto es un pasaje paralelo a Hechos, vamos a ir a Hechos y vamos a volver otra vez a Gálatas. Dice, subí a Jerusalén, dice, pero subí según una revelación. Subí según una revelación. Y acá vemos una de las primeras cosas cómo se maneja la iglesia, cómo debe manejarse la iglesia.
Esta iglesia, la iglesia de Antioquía, donde ellos tuvieron una discusión no pequeña, ya tenía, era la iglesia que los había enviado a predicar. Y Hechos 13:1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, estaba Pablo entre ellos, estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En primer lugar, dice: yo subí a Jerusalén a través, no porque se me dio la gana a mí, no porque quisiera la opinión de algún ser humano, no porque quisiera la opinión de hombres que interpretan la palabra, lo cual no está mal, sino porque tuvimos una revelación. Y vemos cómo en esa iglesia, como en la iglesia de Antioquía, las cosas no se hacían a la ligera. Las cosas no se hacían por votación simple y a mano alzada. Se hacían con oración, con ayuno y con la supervisión y la guía del Espíritu Santo. Entonces, de manera, cuando ellos subieron a Jerusalén, no subieron simplemente porque se les dio la gana, porque estaba bueno hacerse un viajecito a Jerusalén y de paso ver cómo andaban los hermanos. Subieron a Jerusalén porque ellos, a ellos les fue revelado de parte de Dios que subieran a Jerusalén y que vayan a hablar con estos hermanos para exponerles el Evangelio. Especialmente también porque de Jerusalén, o aquellos que venían supuestamente de Judea, decían: nosotros venimos, como vimos la semana pasada, enviados por Pablo, por Pedro, por Jacobo. Nosotros no venimos, solo nos mandan ellos, lo cual era absolutamente mentira. Como muchos de los falsos maestros hoy, que dicen ser enviados por Dios, ser enviados por el Espíritu, haber tenido una revelación, y efectivamente esto no es así. Ahora, ellos dicen: a mí, yo no vine porque se me da la gana, no fui a Jerusalén porque sí, sino que fui porque Dios, porque nos reveló el Espíritu Santo que fuéramos. Después dice: para no correr o haber corrido en vano. O sea que cabe la posibilidad de que todo lo que hayamos nosotros vivido, o toda nuestra vida en Cristo, todo lo que hemos hecho en Cristo después de creer, haya sido en vano. O sea, Pablo dice: yo hice esto ¿para qué? Para que todo lo que hice no fuera en vano, para estar firme en la fe a la que Dios me llamó, para que las cosas que yo enseño no sean vanas, sino que sean realmente confirmadas por la palabra de Dios. Y en primer lugar, para que esas cosas no fueran en vano, ¿qué hizo? Bueno, buscaron la guía de Dios en oración, buscaron la guía de Dios en ayuno, no solamente él, sino todos aquellos que estaban ahí en Antioquía para apoyarlos. Seguramente a aquellos falsos maestros no les gustó esta idea. ¿Por qué? Porque cuando fueran a Jerusalén se iban a dar cuenta que no habían sido enviados ni por Pedro, ni por Jacobo, ni por Juan. Entonces no querían que fueran a Jerusalén seguro, pero ellos subieron por una revelación, para no haber corrido en vano, para que todo lo que hizo y para todo lo que pasó en su vida no fuera en vano. Y después dice ahí también que para que no fuera en vano, fueron a los que tenían cierta reputación. A ellos les expusieron, a los que tenían cierta reputación. Ahora, cuando esto de cierta reputación podría ser en estos tiempos una cuestión bastante vaga. O sea, hay mucha gente que tiene mucha reputación. En estos tiempos de la doctrina, en tiempos de redes, vamos a ver que hay mucha gente que tiene cierta reputación. Y si entramos en YouTube, por ejemplo, la reputación está dada por los views, está dada por las veces que ha sido reproducido el video, por las veces que se le ha dado un like. Hay una reputación de redes, hay una reputación virtual que se puede tener en estos tiempos. Pero no era esa la reputación a la que se refería
Pablo, no es la reputación que nos da la fama, no es la reputación que me da la propaganda, la publicidad, no es la reputación que me da el tener a cargo mucha gente o tener mucho dinero o tener un templo para 10.000 personas, no es la reputación que nos da el poseer un avión o ser un cantante famoso, no se refiere a esa reputación, no se refiere a esa reputación. Porque claro, en estos tiempos muchos referentes hay referentes, como decíamos, por fama, por dinero, pero hay que entresacar eso. Y nosotros, Pablo lo hizo bien en su momento, fue a Jerusalén y habló con los que tenía que hablar. Y en estos momentos se hace más difícil, tal vez, para nosotros. ¿Por qué? Porque hay demasiadas alternativas. Hay demasiadas alternativas. Y nosotros, cuando buscamos consejo, como Pablo y Bernabé buscaban consejo en ese momento, cuando buscamos una palabra de guía, como Pablo buscaba también una palabra de ayuda y de guía en este sentido, para que hubiera un consenso, Pablo fue a Jerusalén directamente, no había mucho a dónde ir. Nosotros, si entramos hoy, como entramos en las redes, tenemos demasiadas alternativas. Son alternativas que nosotros tenemos que sopesar y seguir el consejo de Jeremías, cuando dice en el capítulo 15, versículo 19, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. En primer lugar, si queremos no haber corrido en vano, y tenemos que convertirnos al Señor, para que el Señor nos restaure, buscar esa restauración de parte de Dios, pero solamente a través, después de haber sido restaurados por Dios, después de haber sido rehechos por Dios, podemos encarar la tarea de entresacar lo precioso de lo vil. Y tenemos en las redes mucha mezcla de precioso con lo vil. Hay mucho vil y hay mucho precioso, hay mucha cizaña y hay mucho trigo también. Y nosotros tenemos que aprender a discernir cuál es cuál. ¿Qué es trigo? ¿Qué es cizaña? ¿Qué es precioso? ¿Qué es vil? Y eso vamos a tener que aprender a hacerlo nosotros. Eso vamos a tener que aprender a hacerlo nosotros. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Como hacía la iglesia de Antioquía, en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, en estudio de la Biblia, en lectura incansable de la Biblia, leer y leer y leer y leer. Y cuando escuchamos algo que nos parece agradable, algo que nos parece atractivo, ir y buscarlo. La Biblia tiene muchos recursos, más en estos tiempos, tenemos concordancias, podemos descargar Biblias de estudio en los celulares que tienen una concordancia amplísima. Hasta podemos descargar herramientas que nos llevan al significado de las palabras en griego y en hebreo. Todo está en el celular al alcance de nuestras manos, para estudiar y estudiar la palabra de Dios y hacerlo de una manera exhaustiva, de una manera profunda. No cansarnos de estudiar la palabra de Dios, porque es necesario entresacar lo precioso de lo vil. Cierta vez un pastor que había sido cajero de banco me contaba cómo les enseñaban a ellos para detectar los billetes falsos. Entonces le daban billetes, siempre eran verdaderos, y ellos decían, pero ¿por qué no nos dan un falso para saber cómo son? Y ellos decían, no, ustedes trabajan con los verdaderos, y les hacían contar y contar y contar, y los billetes pasaban y pasaban y pasaban por sus manos, y para probarlos eventualmente les ponían un falso, y cuando lo tocaban se daban cuenta que ese billete era falso. ¿Por qué? Porque estaban continuamente en contacto con el billete verdadero y podían distinguir el billete verdadero del falso. Lo precioso
de lo vil. Y así nos va a pasar a nosotros. Pero si nosotros somos indolentes con el estudio de la palabra, lógicamente va a venir cualquiera, nos va a decir palabras bonitas y le vamos a creer. Y le vamos a creer que el Evangelio es para enriquecernos, y le vamos a creer que es un apóstol, y le vamos a creer que tenemos que hacer un encuentro y reunirnos en grupo de 12, y le vamos a creer toda esa serie de mentiras que hoy en día se están predicando, y le vamos a creer que es necesario hacerse famoso y estudiar arte para llegar a aquellas personas que son más mentiras. Les vamos a creer, ¿por qué? Porque no sabemos la palabra, porque no hemos aprendido a distinguir lo precioso de lo vil. No hemos aprendido a distinguir lo precioso de lo vil. Claro, todos nos van a decir, pero nosotros amamos a Dios y nosotros estamos en el camino de Dios. Nos van a decir aquellos que vienen con palabras bonitas a querer engañarnos. Aquellos falsos maestros, lógicamente, van a decir, nosotros somos verdaderos maestros. No va a venir un falso maestro a decirles, miren que yo soy un falso maestro, así que si me escuchan es a riesgo de ustedes. Yo en realidad soy un falso maestro. Esto no es así. Y en Juan 14, 21, porque ellos vienen diciendo que el Señor se ha manifestado y que el Señor se manifiesta a través de ellos. Y Juan 14, 22 dice, entonces le dijo Judas, no el Iscariote, o sea, no el que le entregó, Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es que vos te vas a manifestar? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, claro, muchos van a decir, muchos vendrán en mi nombre, como dice Mateo 21, que dice, muchos vendrán en mi nombre y dirán, Señor, nosotros te hemos amado, nosotros te hemos seguido, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y él va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:21 en adelante. Nunca os conocí, porque no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios. En estos tiempos en los cuales las personas pueden decir, yo soy bueno, ¿por qué Dios me va a mandar al infierno? Porque hay que guardar la palabra de Dios en Cristo. Hay que guardar la palabra de Dios. Y estos hombres vienen y predican, como le pasaba a Pablo en esta ocasión, le pasó en Hechos 13, le pasó en Gálatas, porque él lo está diciendo así, venían a pervertir al pueblo, eran falsos maestros. Y ven en Judas, después del versículo 3 que habíamos leído, el versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente a los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten la libertad en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces uno podría decir, pero esta gente no niega a Dios, esta gente dice que son de parte de Dios, pero con sus hechos lo niegan, como el mismo Pablo lo dice, con sus hechos lo niegan, porque convierten en libertinaje la gracia de Dios. Estas palabras son tremendas de parte de Judas. El mismo Pedro también lo repite, dice, usen la libertad, pero no como excusa para hacer lo malo, sino para hacer lo que Dios manda, para hacer la voluntad de Dios. Porque los falsos maestros convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y ahí tenemos también un parámetro para seguir. Si aquella enseñanza que estamos oyendo se basa más en nuestros deseos,
en nuestros deseos de tener dinero, de tener un mejor auto, de tener esto, de tener... Entonces no es una buena enseñanza. Están convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios. Porque Pablo dice, yo he aprendido a estar en abundancia, he aprendido a tener necesidad y en todo y para todo he sido enseñado. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Leemos todo el 4 si quieren. No va a venir mal. Entonces, no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de Dios, la voluntad del Padre que está en los cielos. Volviendo a 2 Corintios, en este caso el capítulo 10, dice, aunque andamos en la carne, lógicamente somos de carne somos, decir, diría alguno, no militamos según la carne. No militamos según la carne. De manera que nuestra militancia, palabra tan de moda en estos tiempos, no es según la carne, sino según el Espíritu. Somos cristianos no para enriquecernos, sino para vivir en el Espíritu. Somos cristianos no para ser famosos, sino para vivir en el Espíritu. Somos cristianos no para tener y tener y tener, para satisfacer nuestras necesidades de la carne, sino para satisfacer la necesidad de una salvación eterna. Militamos según el Espíritu. Porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales. O sea, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son la fama, no son el dinero, no son una gran iglesia, no son la fama digital, no es la fama digital, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos. No necesitamos dinero para derribar argumentos, no necesitamos dinero ni fama para derribar argumentos, no necesitamos reunirnos en grupos de 12 para derribar argumentos, ni necesitamos cumplir ritos judíos para derribar argumentos, y toda altivez. Tampoco necesitamos nada de eso para derribar la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Cautivo a la obediencia de Cristo. De manera que aquellos y nuestra forma de actuar debe estar en consonancia con esto, en llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Bien. Y ahora cabe preguntarnos también, ¿no? ¿Por qué hay tanta gente que sigue a estos falsos maestros? Porque, lógicamente, sus palabras son muy atractivas, sus predicaciones son muy atractivas, porque tienen muy buena retórica tal vez, y porque lo sigue mucha gente, y mucha gente lo sigue. Pero recordemos que sus ovejas, las ovejas de Dios, oyen su voz y lo siguen al pastor. Pero las ovejas que no son de Cristo no siguen a Cristo, y siguen a cualquier otro pastor que vengan, a otro. Pero nosotros debemos seguir a Cristo, porque es Cristo en nosotros el que ha hecho la obra. Y Pablo todo su ministerio lo pasó machacando sobre esto mismo. No sigamos a falsos maestros, no sigamos a falsos maestros, que lo único que están buscando es desviarnos de la sana doctrina. Y para esto nosotros debemos seguir ese consejo que Pablo ya le dio a los corintios y que estudiamos hace no mucho, y que está en 2 Corintios 13:5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Pero Pablo nos manda
que continuamente examinemos nuestro corazón y nuestra mente. Y que en nuestra propia mente y en nuestro propio corazón vayamos derribando toda altivez, derribando toda fortaleza que nos impide llegar a la verdad en Cristo. ¿Y esto para qué? Para que la verdad permanezca. Para eso se lo dice a los Gálatas, dice: más ni un Tito, el capítulo 2, versículo 3 que estaba conmigo, con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse, no fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos maestros, introducidos a escondidas, como recién veíamos, que entraban para espiar la libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese. De manera que, según lo que dice Pablo, la verdad de este Evangelio podría no permanecer, porque para que permanezca es necesario hacer todo esto que Pablo le está diciendo a los Gálatas. Es necesario estar continuamente revisando nuestro corazón, continuamente en oración, continuamente en la lectura de la palabra, continuamente en el estudio de la palabra, para que la verdad permanezca en nosotros. Porque a la vuelta de la esquina, a un clic de distancia, está un falso maestro intentando descargar su veneno espiritual en nuestras vidas, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y nosotros tenemos que contender fervientemente por la fe que nos ha sido dada. Estos falsos maestros para esto están, y ya son condenados, según dice Judas. Ya están condenados y han sido puestos para eso, para convertir en libertinaje la gracia de Dios, para meter dogmas que no están dentro de la palabra de Dios, para meter restricciones que no están en la palabra de Dios, para meter también pseudo libertades que son libertinajes que tampoco están en la palabra de Dios. ¿Cómo lo vamos a saber? Si la verdad ha de permanecer en nosotros, nosotros tenemos que estar atentos continuamente a la verdad de Dios, en un continuo examen de nuestra vida espiritual, un continuo examen de nuestra militancia espiritual, militando según el Espíritu y no según la carne, buscando las cosas del Espíritu, como también Pablo le decía a los Corintios, y no las cosas de la carne, porque lo que es del Espíritu es para vida, pero las cosas de la carne son para la muerte. No en amistad con el mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad para con Dios, según dice Santiago 4. De manera que el Espíritu Santo nos va guiando a través de su palabra para que permanezcamos en la verdad y esa verdad permanezca en nosotros. Gracias, Dios, porque tu amor es tan grande, porque tú, Señor, anhelas que nosotros permanezcamos en la verdad, Padre Celestial, que contendamos ardientemente por la fe, que no seamos indulgentes, Padre Celestial, con nosotros mismos ni con aquellos que nos rodean, Señor, que digamos las cosas tal y como están en tu palabra, Señor, que si es necesario, Señor, tener una contienda no pequeña, que así sea, Padre Celestial, porque, Señor, amamos a quienes nos rodean y no podemos ser indulgentes. Porque, Señor, la salvación, la vida eterna, está allí, Señor, puesta sobre la mesa. Así que, Señor, obra en nosotros. Danos la valentía para hacerlo, Señor. Y a veces la fuerza para soportar el dolor de la separación y el dolor, Señor, del ser negados, Padre Celestial. Oh Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.